Hoy nos toca el capítulo número 20 del libro de Jueces. El capítulo número 20 del libro de Jueces. Padre Dios Todopoderoso, leemos tu preciosa palabra en el nombre del Señor Jesús. Amén. Tiene por título el capítulo La guerra contra Benjamín. Dice: Entonces salieron todos los hijos de Israel y se reunió la congregación como un solo hombre, desde Dan hasta Berseba y la tierra de Galaad, a Jehová en Mizpa. Y los jefes de todo el pueblo, de todas las tribus de Israel, se hallaron presentes en la reunión del pueblo de Dios. 400,000 hombres de a pie que sacaban espada. Y los hijos de Benjamín oyeron que los hijos de Israel habían subido a Mizpa. Y dijeron los hijos de Israel: Decid cómo fue esta maldad. Entonces el varón levita, marido de la mujer muerta, respondió y dijo: Yo llegué a Gaba de Benjamín con mi concubina para pasar allí la noche. Recuerden que él está recordando lo que había ocurrido. Eso lo leímos en el devocional anterior. El levita con su concubina, que fue a buscar la casa de su padre. Entonces él está narrándole lo que le sucedió. Dice: Entonces el varón levita, marido de la mujer muerta, respondió y dijo: Yo llegué a Gaba de Benjamín con mi concubina para pasar allí la noche. Y levantándose contra mí los de Gaba, rodearon contra mí la casa por la noche, con idea de matarme. Y a mi concubina la humillaron de tal manera que murió. Recuerden que unos vándalos, unos hombres, le estaban allí tocando la puerta, le querían tumbar la puerta, allí de la casa del anciano que recibió a este hombre con su concubina y otro hombre más. Los tuvo allí, les dio al ojo, y esos hombres malvados fueron allí y le dijeron que querían conocer a este hombre de Dios. O sea, el que ellos querían tener intimidad con ese hombre de Dios, o sea, hacerle esa maldad. Entonces, como no pudieron, él sacó a su concubina. Y a esa mujer la tuvieron violando toda la noche, hasta el amanecer que la soltaron. Y fue tanto la violación, no sabemos, aquí no dice cuántos hombres eran, pero ella murió. No soportó, no aguantó y murió. Entonces él después la recogió, se la llevó a su casa y la cortó en 12 pedazos para repartir cada pedazo a cada tribu de su pueblo. Ok, aquí estamos recordando lo que había pasado. Y dice el 5, versículo 5. Y levantándose contra mí los de Gaba, rodearon contra mí la casa por la noche, con la idea de matarme, y a mi concubina la humillaron de tal manera que murió. Entonces, tomando yo mi concubina, la corté en pedazos y la envié por todo el territorio de la posesión de Israel, por cuanto han hecho maldad y crimen en Israel. He aquí, todos vosotros sois hijos de Israel, dad aquí vuestro parecer y consejo. Recuerden que ellos habían dicho, y la palabra de Dios había dicho, que nunca antes, desde que ellos habían salido de Egipto, nunca había pasado una cosa así tan atroz, tan terrible. Dice el 8. Entonces todo el pueblo, como un solo hombre, se levantó y dijeron: ¿Alguno de nosotros irá a su tienda? Ninguno de nosotros irá a su tienda, ni volverá ninguno de nosotros a su casa. Mas esto es ahora lo que haremos a Gaba,
contra ella subiremos por sorteo. Tomaremos 10 hombres de cada 100 por todas las tribus de Israel, y 100 de cada 1000, y 1000 de cada 10,000, que lleven víveres para el pueblo, para que yendo a Gabá de Benjamín, le hagan conforme a toda la abominación que han cometido en Israel. Y se juntaron todos los hombres de Israel contra la ciudad, ligados como un solo hombre. Y las tribus de Israel enviaron varones por toda la tribu de Benjamín, diciendo: ¿qué maldad es esta que ha sido hecha entre vosotros? Entregad pues ahora a aquellos hombres perversos que están en Gabá, para que los matemos y quitemos el mal de Israel. Mas los de Benjamín no quisieron oír la voz de sus hermanos, los hijos de Israel, sino que los de Benjamín se juntaron de las ciudades en Gabá para salir a pelear contra los hijos de Israel. Miren esta situación que está pasando aquí, terrible. Ustedes saben que siempre hemos visto, ¿verdad?, que cuando hay algún pecado en medio del pueblo, cuando se hacía algún pecado, algo malo delante de Dios, ellos pues así, ellas decían: hay que quitar el mal, el pecado, pues el mal de entre el pueblo. Entonces ellos estaban pidiendo, exigiendo que entregaran a esos hombres. Fíjense, antes de ellos ir a la guerra en contra de ellos, fíjense de qué manera estaban arreglando las cosas, porque en realidad toda la ciudad no tiene la culpa. Entonces ellos estaban pidiendo que entregaran a esos hombres perversos que hicieron ese mal, para ellos matarlos por lo que hicieron. Dice: entregad pues ahora a aquellos hombres perversos que están en Gabá, para que los matemos y quitemos el mal de Israel. Fíjense, de esa manera era que ellos limpiaban, quitaban ese mal, ese pecado, matando a los que hicieron mal. Ellos los mataban y así era que limpiaban, quitaban el mal. Mas Benjamín, recuérdense que Benjamín es una de las tribus. Mas los de Benjamín no quisieron oír la voz de sus hermanos, los hijos de Israel, sino que los de Benjamín se juntaron. O sea, fíjense lo que está ocurriendo. Se supone que la tribu de Benjamín, el pueblo, los hijos de allí, de Benjamín allí, todo ese pueblo de las tribus, se supone que ellos tenían que estar a favor de su pueblo, de Israel, porque ellos eran parte de la tribu de Israel. Entonces pasó esa situación atroz, pasó esa situación terrible, donde ellos, como hijos de Dios, tenían que apoyar a sus hermanos levitas. ¿Y qué tenían que hacer ellos? Buscar a esos hombres y entregarlos. Pero aquí pasó algo terrible, algo indignante, algo terrible. Sino que los de Benjamín se juntaron, o sea, en vez de estar a favor de los israelitas, a favor de su pueblo, y en contra de lo que había sucedido, de esos hombres que habían allí matado a la mujer del levita y todo eso, se pusieron en contra. Fíjense hasta dónde. Como hijos de Dios, fíjense hasta dónde llegaron, lo que es la parte de la tribu de Benjamín. Entonces dice: sino que los de Benjamín se juntaron de las ciudades en Gabá, o sea, se juntaron con ese pueblo malo para salir a pelear contra los hijos de Israel. O sea, que en vez de estar a favor, apoyando a los hijos de Israel, apoyaron fue a los impíos. Esto es una cosa terrible. Y dice: y fueron contados en aquel tiempo los hijos de Benjamín de las ciudades 26,000 hombres, eran muchos los de la tribu de Benjamín que vivían allí, que sacaban espada, o sea, hombres guerreros. 26,000, sin los que moraban
sin los que moraban en Gabá, que fueron por cuenta 700 hombres escogidos. De toda aquella gente había 700 hombres escogidos, que eran zurdos, todos los cuales tiraban una piedra con una honda a un cabello y no erraban. Wow, fíjense la habilidad tan terrible que tenían estos guerreros. Dice, de toda aquella gente había 700 hombres escogidos, que eran zurdos, todos los cuales tiraban una piedra con la honda a un cabello y no erraban. Tremendo. Tiraban una piedra con una honda a un cabello y no erraban. Le daban al cabello. Tremendo. Y fueron contados los varones de Israel fuera de Benjamín, 400,000 hombres que sacaban espada. Todos estos hombres de guerra. Luego se levantaron los hijos de Israel y subieron a la casa de Dios y consultaron a Dios diciendo, ¿están buscando la dirección de Dios? Muy bien. Esto es el pueblo de Israel, no de Benjamín. Luego se levantaron los hijos de Israel y subieron a la casa de Dios y consultaron a Dios diciendo, ¿quién subirá de nosotros el primero en la guerra contra los hijos de Benjamín? Fíjense, iban a ir a la guerra con sus propios hermanos. Ellos no querían eso. Ellos no querían eso, pero los de Benjamín no quisieron hacer lo correcto. ¿Cuál era lo correcto? Buscar a esos hombres malvados y entregarlos, porque ellos sabían que habían hecho una vejación, una atrocidad. Pero más que apoyar a sus hermanos, por eso es que el corazón, dice la Biblia, que el corazón es perverso y solamente lo conoce Dios. Entonces, en vez de apoyar a sus hermanos levitas de Israel, apoyaron fue a la gente malvada. Y Jehová respondió allí, ellos le preguntaron a Dios, al pueblo de Israel, que quién debía subir primero a la guerra contra los hijos de Benjamín. Y Jehová respondió, Judá será el primero. Se levantaron pues los hijos de Israel por la mañana contra Gaba, y salieron los hijos de Israel a combatir contra Benjamín. Y los varones de Israel ordenaron la batalla contra ellos junto a Gaba. Salieron entonces de Gaba los hijos de Benjamín, derribaron por tierra aquel día 22,000 hombres de los hijos de Israel. Fíjense. Salieron a la guerra como Dios lo había dicho, que dijo que primero iba a salir Judá. Salieron entonces y salieron de Gaba los hijos de Benjamín, que eran los hijos, pues los hermanos de ellos. Derribaron por tierra aquel día 22,000 hombres de los hijos de Israel. O sea que los hijos de sus hermanos, los hijos de Benjamín, mataron, wow, a 22,000 hombres de los hijos de Israel. Hubieron de baja. Mas, reanimándose el pueblo, los varones de Israel volvieron a ordenar la batalla en el mismo lugar, donde había ordenado el primer día. Porque los hijos de Israel subieron y lloraron delante de Jehová hasta la noche, y consultaron a Jehová diciendo, volveremos a pelear con los hijos de Benjamín, nuestros hermanos. Y Jehová les respondió, subid contra ellos. Fíjense, ellos habían tenido, no podemos decir una derrota, pero habían caído muchos de baja de sus hermanos. Ellos, para cerciorarse, fueron otra vez nuevamente a consultar a Jehová, y Dios le dijo que subieran otra vez, que pelearan otra vez contra ellos. Por lo cual se acercaron los hijos de Israel contra los hijos de Benjamín,
el segundo día. Y aquel segundo día saliendo Benjamín de Gaba contra ellos, derribaron por tierra otros 18,000 hombres de los hijos de Israel. Fíjense, cayeron nuevamente 18,000 hombres en batalla, todos los cuales sacaban espada. Entonces subieron todos los hijos de Israel y todo el pueblo y vinieron a la casa de Dios y lloraron y se sentaron allí en presencia de Jehová y ayunaron aquel día hasta la noche y ofrecieron holocaustos y ofrendas de paz delante de Jehová. Y los hijos de Israel preguntaron a Jehová, pues el arca del pacto de Dios estaba allí en aquellos días. Y Fines, hijo de Eleazar, hijo de Aarón, ministraba delante de ella en aquellos días. Y dijeron, ¿volveremos aún a salir contra los hijos de Benjamín, nuestros hermanos, para pelear, o desistiremos? Y Jehová dijo, subid, porque yo os lo entregaré. La tercera vez, fíjense, la tercera vez. Lo que es la constancia y perseverancia. Todos los muertos, las bajas que hubo en la primera vez, después la segunda vez hubieron también muchas bajas, y ahora en la tercera dice Dios, vuelvan a ir a la guerra, porque yo los voy a entregar. Y puso Israel emboscadas alrededor de Gaba, subiendo entonces los hijos de Israel contra los hijos de Benjamín. El tercer día ordenaron la batalla delante de Gaba, como las otras veces, y salieron los hijos de Benjamín al encuentro del pueblo, alejándose de la ciudad, y comenzaron a herir a algunos del pueblo, matándolos como a otras veces por el camino, uno de los cuales sube a Betel y el otro a Gabá en el campo, y mataron unos 30 hombres de Israel. Y los hijos de Benjamín decían, vencidos son delante de nosotros, como antes. Mas los hijos de Israel decían, huiremos y nos alejaremos de la ciudad hasta los caminos. Entonces se levantaron todos los de Israel de su lugar y se pusieron en orden de batalla en Baal-tamar. Y también las emboscadas de Israel salieron de su lugar, de la pradera de Gabá. Y vinieron contra Gabá 10,000 hombres escogidos de todo Israel. Y la batalla arreciaba, mas ellos no sabían que ya el desastre se acercaba a ellos. Y derrotó Jehová, fíjense cómo lo está expresando aquí, y derrotó Jehová. ¿Por qué? Porque cuando Dios está en el asunto, Dios da la victoria. Dios es quien mueve allí las cosas, quien da la victoria, quien hace todas las cosas. Y derrotó Jehová, fíjense, a Benjamín delante de Israel. No dice que derrotó el pueblo de Israel a Benjamín. Derrotó Jehová a Benjamín delante de Israel. Y mataron los hijos de Israel aquel día a 25,000. 100 hombres de Benjamín, todos los cuales sacaban espada. Y vinieron los hijos de Benjamín, que eran derrotados, y los hijos de Israel se dieron campo a Benjamín porque estaban confiados en las emboscadas que habían puesto detrás de Gabá. Fíjense. Bueno, vamos a seguir leyendo aquí. Y los hombres de las emboscadas acometieron prontamente a Gabá y avanzaron e hirieron a filo de espada toda la ciudad. Y era la señal concertada entre los hombres de Israel y las emboscadas que hiciesen subir una gran humeada de la ciudad. Humareda, o sea, el humo pues, que salía de la ciudad porque estaban quemando. Luego pues que los de Israel retrocedieron en la batalla, los de Benjamín comenzaron
a herir y a matar a la gente de Israel como 30 hombres. Y ya decían, ciertamente ellos han caído delante de nosotros, como en la primera batalla. Mas cuando la columna de humo comenzó a subir de la ciudad, los de Benjamín miraron hacia atrás y aquí que el humo de la ciudad subía al cielo. Entonces se volvieron los hombres de Israel y los de Benjamín se llenaron de temor, porque vieron que el desastre había venido sobre ellos. Volvieron por tanto la espada delante de Israel hacia el camino del desierto, pero la batalla los alcanzó y los que salían de las ciudades los destruían en medio de ellos. Así cercaron a los de Benjamín y los acosaron y hollaron desde Menuá hasta enfrente de Gabá, hacia donde nace el sol. Y cayeron de Benjamín 18,000 hombres, todos ellos hombres de guerra. Volviéndose luego, huyeron hacia el desierto, a la peña de Rimón, y de ellos fueron abatidos 5,000 hombres en los caminos, y fueron perseguidos aún hasta Gidón, y mataron de ellos a 2,000 hombres. Fueron todos los que de Benjamín murieron aquel día 25,000 hombres que sacaron espada, todos ellos hombres de guerra. Pero se volvieron y huyeron al desierto, a la peña de Rimón, 600 hombres, los cuales estuvieron en la peña de Rimón 4 meses. Y los hombres de Israel volvieron sobre los hijos de Benjamín y los hirieron a filo de espada, hacia los hombres de cada ciudad como a las bestias, y a todo lo que fue hallado. Asimismo pusieron fuego a todas las ciudades que hallaron. Gloria a Dios, tremendo esto. Para recordar un poco, ¿verdad? Recuerden que el hombre levita, a quien le mataron a su concubina, a su mujer, el criado que estaba con ellos, antes de llegar allí a esa ciudad de Gabá, él le había dicho al criado que se quedaran en la ciudad de los Jebuseos, si mal no recuerdo, en la ciudad de los Jebuseos. ¿Y qué le dijo el levita? No, porque no nos vamos a quedar en ciudades extranjeras. O sea, ciudades extranjeras eran ciudades paganas. Nos vamos a quedar en un pueblo, en una ciudad que sea un pueblo, o sea, judío, de sus hermanos. Vamos a decir un pueblo de Dios, una ciudad de Dios. Recuerden que eso fue lo que le dijo el levita. Y por eso ellos se quedaron allí. Porque se supone que allí estaban los hijos de Benjamín, que era de la tribu de Israel. O sea que se supone que estaba en esa ciudad segura, Gaba, porque allí estaban los de Benjamín, los hijos de Benjamín, que eran sus hermanos. O sea que se supone que allí iba a estar en un lugar seguro. Entonces los de esa ciudad, que se supone que eran sus hermanos, se supone que eran del pueblo de Dios, que él no quiso quedarse, como quien dice, en una ciudad pagana, se quedó en un pueblo que se supone que era de Dios, porque estaban sus hermanos allí. Y fíjense lo que pasó. Esos hombres salvajes, malvados, querían tener intimidad con él. Y eran hombres. Entonces querían que sacaran al hombre para tener intimidad con ellos. O sea, fíjense. Como no sacaron a Levita, que era el hombre, entonces sacaron a la mujer de Levita. Y con ella tuvieron. O sea que esa gente estaba, ese grupo malvado, no sabemos cuántos eran. Estaban con hombres y con mujeres, con todo. Y tanto fue que violaron a la pobre mujer de Levita, que ella murió. Y por eso fue después que él se la llevó a su casa muerta y la partió en 12 pedazos para distribuirlo por todo Israel. Porque lo que había sucedido era una cosa, dice allí, que nunca había pasado, nunca. O sea, una cosa tan terrible, tan atroz. Entonces, cuando envía ese mensaje a todo el pueblo de Israel y ya el pueblo se entera de lo que ha ocurrido, dice allí que el pueblo se reunió como un solo hombre, todo el pueblo de Dios, porque no podían permitir esta situación.
lo que había sucedido no se podía permitir, había que hacer algo, porque eso era un pecado atroz, un pecado grande, un pecado terrible, lo que hicieron. Entonces dice allí que se unieron como un solo hombre. A todos les dolía lo que había sucedido, todos estaban allí afectados, se unieron todos como un solo hombre. Y se fueron allá, y le dijeron allá a los hijos de Benjamín que sacaran a esos hombres que habían cometido esa atrocidad. ¿Y cuál fue la sorpresa? Que los hijos de Benjamín, cuando hablan de los hijos de Benjamín, ellos se comunican pues con los líderes, con los ancianos, con todos los que están allí líderes de esa tribu de Benjamín. ¿Y qué pasó? ¿Cuál fue la sorpresa? Que ellos no quisieron escuchar al pueblo de Israel. Ellos le dijeron que sacaran a esos hombres malvados que habían cometido ese acto, porque tenían que morir, porque lo que habían cometido era atroz. Y ellos no quisieron escuchar. O sea, fíjense la magnitud, o sea, una cosa increíble. ¿Hasta qué punto un hijo o una hija de Dios se puede contaminar? ¿Hasta qué punto nuestras vidas o la vida de un hijo o una hija de Dios se puede contaminar? Después de conocer la palabra de Dios, después de conocer al Señor, de escuchar al Señor, sus estatutos, sus mandamientos, después de saber lo que es bueno, lo que es malo, llegar a lo más bajo, apartarse de la voluntad de Dios, apartarse de los caminos de Dios, para hacer lo perverso, lo malo. Fíjense que allí ocurrió eso. Los de Benjamín conocían a Dios, conocían sus mandamientos, sus estatutos. Sabían que eso que se hizo allí, eso era una atrocidad, una cosa que terrible. Y ellos sabían cuál era la consecuencia de eso. Esa gente que había cometido ese mal, ellos sabían que tenían que entregarlo, porque así era que hacían ellos. Tenían que eliminar el mal. Ellos mataban a esa gente y ya se quitaba el pecado de entre el pueblo de Israel. Y ellos no escucharon, no quisieron. Y ellos sabían lo que tenían que hacer, lo correcto, y no lo hicieron. Fíjense, como la Biblia dice, que el corazón del hombre es perverso. ¿Quién lo conocerá? Solamente Dios conoce los corazones, lo que hay dentro, la intención. Solamente Dios conoce nuestros corazones. Como quien dice, caras se ven, corazones no. ¿Hasta qué punto puede llegar a alguien cuando se contamina? De repente cuando ya deja de orar, cuando ya deja de leer la Biblia, cuando ya deja de buscar del Señor. ¿A qué se va a inclinar entonces? A las cosas de la carne. Se llena puro de lo que ve en la televisión. Todo lo que es del mundo, todo lo que es mundano. Empieza a ver cosas que antes no veía, a escuchar cosas que antes no escuchaba. Se comienza a contaminar. Y comienza nuevamente a andar en las obras de la carne. Porque como dice la Biblia, que hay de aquel que a lo bueno, a lo malo llame bueno, y a lo bueno llame malo. Entonces ellos llamaron a lo malo bueno, porque cuando el pueblo de Israel los confrontó y les dijo que entregaran a esos perversos, no les escucharon, no quisieron. Entonces si no quisieron es porque estaban apoyándolos, los estaban tapando, los estaban ocultando, defendiendo. Y eso es algo terrible. Cuando nosotros llegamos al punto, cuando el hijo o una hija o un hijo de Dios, es terrible cuando llega al punto de decir, llamar a lo malo bueno. Porque cuando tú estás ocultando, cuando tú estás tapando, cuando tú no obras en justicia, ellos no obraron en justicia. Dios es un Dios de justicia. Y ellos no quisieron hacer justicia. Cuando la persona, el hijo o la hija de Dios, no obra en justicia, no hace lo correcto, lo que sabe que tiene que hacer y no lo hace, todo eso es pecado, dice la Biblia. El que sabe hacer lo bueno, lo correcto, sabe lo que tiene que hacer delante de Dios,
pero no lo hace por lo que sea, por temor, porque no estoy de acuerdo, por lo que sea. El que sabe hacer lo bueno, pero no lo hace, le es pecado, dice la Biblia. Le es pecado. Le es pecado. Entonces tenemos que meditar mucho en nuestras vidas. ¿En qué área de nuestras vidas nosotros, por el motivo que sea, no estamos haciendo lo correcto delante de Dios? ¿En qué área de nuestras vidas estamos fallando? Que no está alineada a la palabra de Dios. No estoy haciendo las cosas que yo sé que tengo que hacer, por el motivo que sea. ¿A qué cosa yo estoy llamando bueno y es malo? ¿A qué cosa, qué situación está pasando mala que yo estoy ocultándolo y haciendo como que es bueno? Tenemos que evaluar nuestra vida, cada área de nuestra vida. Porque tenemos que alinearnos a la palabra. Tenemos que alinearnos a la palabra. Todos conocemos las escrituras, conocemos los mandamientos, las cosas que a Dios le agradan, las cosas que no le agradan, lo correcto, lo que nosotros tenemos que hacer delante de Él. Y cuando nosotros no lo hacemos en situación determinada, pecamos. Ellos pecaron. Sabían que esos hombres perversos de entre ellos habían hecho, violaron a toda esa mujer, todavía querían ir a violar al hombre, a sus propios hermanos levitas, y violaron a la mujer, que tanto así que murió. Ellos sabían que eso era Dios mío, terrible, una cosa, un pecado delante de Dios. Y a ellos no les importaba. Se hicieron la vista gorda, no vi nada. Ciegos, sordos y mudos se volvieron. Y ellos sabían que se hizo mal. Ellos sabían que allí había ocurrido una situación negativa, una situación que Dios no estaba de acuerdo con eso. Y ellos se hicieron como que no vieron nada y como que no escucharon nada. El que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Tenemos que meditar en eso y tenemos que ver en qué área estamos fallando. ¿En qué área estamos haciendo mal? ¿Qué cosas están ocurriendo que yo no estoy haciendo lo correcto? ¿Qué cosa está ocurriendo que yo no estoy haciendo lo correcto, lo que a Dios le agrada? Porque tenemos que alinearnos. No podemos actuar como la tribu de Benjamín, llamando a lo malo bueno, ocultando lo malo, defendiendo lo malo, haciéndose la vista gorda, como que nada está pasando. Que Dios nos libre de hacer como hicieron los hijos de Benjamín. Que el Señor nos libre. Pero lamentablemente eso ocurre todavía hoy en día. Eso ocurre. Hay hijos e hijas de Dios que todavía actúan así. Y deben alinearse, deben corregirse, porque todas esas actitudes, conductas son pecados. Eso no viene de Dios. Eso no viene de Dios. Y ahí vemos también que el pueblo de Israel se unió como un solo hombre. Como ellos no quisieron entregar a esos hombres, esos perversos, era para matarlos y ya quitar el pecado de Israel de entre ellos. No quisieron escuchar, no quisieron entregar a los hombres. Entonces no les quedó más remedio que ir a la guerra en contra de ellos, en contra de su mismo hermano. Primero les tocó la tribu de Judá y se fueron a la guerra. Pero fíjense esto tan interesante. Ellos se fueron a la guerra y cuando fueron a combate, cayeron muchos del pueblo de Israel. Y el Señor, Dios mismo, fue el que les dijo, vayan. Fíjense. Ellos fueron porque Dios les dijo, vayan. O sea que no estaban yendo porque ellos querían. Dios dio la orden que fueran, la autorización. Y sin embargo murió allí mucha gente. Pero obedecieron a Dios. Fueron la segunda vez y también murió allí mucha gente.
Y estaban ellos llorando. ¿Por qué? Porque estaban muriendo sus hermanos todos. Pero fueron la tercera vez al que le tocó ya la tercera vez. Y Dios ahí fue cuando le dijo, vayan que los voy a entregar en sus manos. Y ahí vemos, ¿no? Es como si la primera vez que fueron, a pesar de que Dios fue el que le dijo, vayan, Dios no hizo nada allí. Los dejó como quien dice, vayan y peleen. Y Dios como que no intervino. La segunda vez también Dios le dijo, vayan, pero ahí Dios no intervino. Y la tercera vez Dios le dijo, vayan que ahora sí los voy a entregar. Y ahí vemos que cuando Dios intervino en el asunto, ahí fue donde se manifestó la victoria. Ahí estamos viendo que sin Dios nosotros no podemos hacer nada. Sí, eso es el ejemplo vivo, que sin Dios no podemos hacer nada. Si Dios no nos da la victoria, en vano es ir a la guerra. Porque no es con nuestras fuerzas, sino es con el Santo Espíritu de Dios, no es con nuestras fuerzas. Recuerden que hoy en día nosotros no vamos a la guerra físicamente, como ahí vemos allí que se iban a la guerra y mataban a tanto y ahí todo el mundo, y todos tenían que morir. Ahora no, lo que dice la Biblia es que nuestra lucha no es contra carne ni sangre, no es contra las personas, no es contra el cuerpo, sino contra principados, potestades, huestes. Es lo que está operando dentro de la persona. Esa es nuestra lucha. Nuestra lucha es espiritual. Nuestra lucha es espiritual. Y así como se aseguraba el pueblo de Israel de que Dios estuviera en el asunto para que Dios diera la victoria, eso es igualito hoy en día. Uno no puede hacer nada sin la dirección del Señor, sin cerciorarse de que uno tiene el respaldo de Dios para hacer tal cosa o aquella cosa. Para uno dar un paso o hacer algo, hay que buscar la dirección del Señor y la aprobación de Dios. Que sea Dios quien guíe, que sea Dios quien dirija y que sea Dios quien haga todo conforme a su voluntad. No podemos hacer nada con nuestras propias fuerzas porque la victoria viene de parte del Señor, como leímos allí. No dijo que Israel tuvo la victoria. Dios fue quien derrotó. Fue el mismo Dios, Jehová de los ejércitos, quien derrotó a los hijos de Benjamín. Para que ellos vean, eso fue como una muestra, para que ellos vean que sin Dios ellos no pueden hacer nada. Igual nosotros sin Dios no podemos hacer nada. Cuando queremos hacer las cosas por nuestra propia cuenta, como yo pienso, como yo creo, como yo quiero y hago, sin buscar dirección de Dios y hago, claro que van a salir las cosas mal. Porque cuando Dios no está en el asunto, imagínense, claro que tienen que salir las cosas mal. Pero cuando Dios está en el asunto, ahí se va a manifestar el poder de Dios. Dios nos va a dar la victoria en todo. Entonces nosotros no podemos dar un paso sin buscar primero la aprobación de Dios. Presentar todas las cosas que nosotros pensamos hacer delante del trono del Señor. Y que el Señor nos guíe y nos dirija si es su voluntad que hagamos esto o aquello. Así como hacía el pueblo de Israel. Fíjense que ellos consultaban a Dios. Que ellos hacían era lo que Dios les decía. No es al revés. Que uno haga las cosas y voy a hacer esto y voy a hacer aquello. Y después que las haga, que le digo a Dios. No. Primero hay que buscar la dirección del Señor. El Señor dice si no. Y uno tiene que hacer lo que Dios diga, no al revés. Tenemos que aprender eso en el pueblo de Dios. Amén. Padre amado, Dios Todopoderoso, Señor, te damos gracias. Gracias por tu palabra, porque tu palabra es fiel, tu palabra es justa, tu palabra es verdadera, Señor. Te pedimos que esta tu palabra en el nombre del Señor Jesucristo produzca fruto en nosotros, a 100%, Señor. Y en el nombre del Señor Jesucristo te pedimos que seas tú sellando esta tu palabra en nuestros corazones con tu preciosa sangre, Señor Jesús, y con tu Espíritu Santo de Dios. Padre amado, Dios Todopoderoso, en el nombre del Señor Jesucristo te lo pedimos. Amén y amén. Gloria a Dios.